Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Desiree y aquí como siempre les traigo un nuevo caso. Y esta vez les traigo una historia que puede ser un poco diferente. Si bien al principio va a parecer que es un caso similar a otros que ya tratamos en el canal, al final es como que es cuando todo cambia, ¿no? Y se podría decir quizás, según la opinión de cada uno, que este fue un caso con un final feliz. Eso puede ser algo que podremos debatir una vez que les cuente toda la historia. Así que sin nada más que agregar, vamos a empezar. Este es el caso de Paul Dennis Lambert. Paul Dennis Lambert, o más bien conocido como Paul Dennis Scale, el nombre con el cual nació, vino al mundo el 10 de agosto de 1980 en Queensland, Australia. Era el segundo hijo de sus padres, tenía una hermana mayor y varios hermanastros, fruto de las relaciones previas de su padre. La vida de Paul dio un giro inesperado cuando sus padres se separaron cuando él apenas tenía 4 años. Después de la separación, Paul y su hermana vivieron con su madre. La infancia de Paul, a pesar de la separación, pareció ser bastante normal al principio. Pero a medida que pasaron los años, su madre empezó a notar ciertos problemas de comportamiento en él. Paul, por ejemplo, se enojaba repentinamente y mentía con bastante frecuencia. La madre, preocupada, decidió llevarlo a un médico. Este médico sugirió que los problemas de comportamiento podían estar relacionados al divorcio de sus padres y que tal vez mejoraría solo con el tiempo. Pero lamentablemente este pronóstico resultó ser solo una ilusión. La situación se volvió cada vez más grave con el tiempo. 2 años después del divorcio, la madre de Paul se sentía desesperada, pues a pesar de los esfuerzos, el comportamiento de Paul solo empeoró a medida que él iba creciendo. Cuando Paul cumplió 10 años, el médico lo refirió a tratamiento psicológico. No está muy claro qué tipo de tratamientos recibió o si tuvo algún tipo de efecto positivo, pero al parecer los problemas de Paul eran en verdad profundos y persistentes. A pesar de estos desafíos, Paul logró destacarse académicamente. Se graduó de la escuela en 1998 y luego estudió negocios y finanzas en la Universidad Tecnológica de Queensland. Después de graduarse, encontró un trabajo en el departamento de finanzas de un concesionario de motocicletas en Hervey Bay, al norte de Queensland. Para quienes lo conocían o creían que lo conocían, Paul parecía ser una persona encantadora y generosa. Era conocido por su amabilidad y por estar siempre dispuesto a ayudar a los demás. De hecho, una vez hizo algo bastante increíble, ya que donó varias entradas para un partido de fútbol en apoyo a un colega. Este colega se llamaba Bailey Slater y su hija de 4 años, Akira, había sido diagnosticada con cáncer. Gracias a la generosidad de Paul se pudieron recaudar $50,000 para el tratamiento de la niña. Pero Paul, a pesar de haberse hecho conocido en la comunidad como un buen samaritano, tenía una faceta bastante oscura en su vida personal. Paul era una persona que podía ser bastante problemático dentro de sus relaciones de pareja. Entre marzo de 2003 y octubre del año 2016, Paul obtuvo un total de 10 órdenes de protección en su contra. Estas se conocen como órdenes de violencia doméstica en Australia. Paul recibió estas órdenes en su contra debido a que las mujeres que habían estado con él lo habían descrito como controlador, intimidante e incluso violento en algunas ocasiones. Paul solía recurrir a hacer una misma táctica una y otra vez cada vez que veía que su relación estaba en peligro, a punto de terminarse o cosas así. Y esta táctica consistía en que él le decía a su pareja que iba a suicidarse si lo dejaban, o que tenía cáncer y que estaba a punto de morir. También solía inventar a veces que tenía un miembro de su familia que estaba muy grave, a punto de morirse, y que en verdad necesitaba del apoyo de su pareja. En otras situaciones decía que él había sido víctima de abuso sexual en su infancia y que por eso también estaba muy dolido y necesitaba el acompañamiento de su novia. Todo esto obviamente lo hacía en un intento de manipular a las mujeres para que se quedaran con él por pena o por culpa. Pero si estas tácticas fallaban, Paul no se detenía ahí. A veces contactaba a los familiares de sus parejas para amenazarlos, o incluso se inventaba identidades falsas para acosarlos. Además, Paul solía alegar que tenía un trastorno psicológico conocido como trastorno de identidad disociativo o de personalidad múltiple, aunque según pude investigar ya no se lo llama personalidad múltiple, sino que se lo conoce como trastorno de identidad disociativo.
Y aquí es cuando quiero hacer un pequeño paréntesis, como una especie de descargo de responsabilidad o como ustedes quieran llamarlo, porque sé que este trastorno ha sufrido de mucha desinformación en los últimos años. Incluso también se hicieron películas y diversas representaciones de él que, según las personas que lo padecen, no concuerdan con lo que es en verdad tener ese trastorno. Y por eso justamente se le decidió cambiar el nombre de personalidad múltiple a trastorno de identidad disociativo, porque personalidad múltiple era como que daba a entender como que el trastorno es de una forma, pero en realidad es un poco diferente. Obviamente no voy a ponerme a hablar ni a dar una clase sobre cómo es este trastorno porque no soy psicóloga, pero quería hacer como ese pequeño paréntesis, así que si ustedes están interesados en investigar mejor sobre esto, los invito a buscar y a leer por su propia cuenta, ¿no? Pero bueno, yo creo que Paul habrá tomado un poco sobre esa idea general que se tenía sobre este tipo de trastorno, y para manipular a las mujeres él solía decirles que en él existía, además del Paul real, digamos, un Paul que era malo o malvado. En una ocasión incluso llegó a decir que tenía 9 personalidades diferentes. Aunque el trastorno disociativo es una condición real con la que algunas personas luchan, en los últimos años no solo ha sufrido de esta desinformación que les comenté, sino que también ha habido muchos casos de personas que lo fingen en redes sociales, como por ejemplo TikTok, lo que complica aún más la percepción pública de esta condición. A pesar de todo esto que hacía, Paul efectivamente lograba mantener relaciones largas. Quizás lo ayudaban su gran carisma y atractivo físico que tenía. En el año 2014 le pidió a Samantha Ring Penn, con quien había salido intermitentemente desde el 2008, que se casara con él. Aunque llevaban 6 años conociéndose, Samantha siempre se había tomado la relación con pinzas. Y claramente tenía sus razones, ¿no? Sin embargo, un día ella aceptó la propuesta de matrimonio de Paul. Ambos se casaron, sin embargo, al poco tiempo la relación comenzó a deteriorarse. En un intento por salvar su matrimonio, Samantha sugirió que ambos se tomaran unas vacaciones juntos en el extranjero. Así, en septiembre del año 2014 viajaron a Orlando, Florida, para renovar sus votos. Sin embargo, al volver a Australia, las cosas entre ellos no mejoraron. Un par de meses después, Paul volvió a viajar a Orlando, pero esta vez solo. Allí se creó un perfil en Tinder y dentro de esta aplicación conoció a una mujer llamada Brittany Ann Keel, una reportera de televisión local que era conocida por su trabajo en Fox News. Brittany era una hermosa rubia con una carrera prometedora en el mundo de las noticias. Ella estaba buscando a alguien con quien compartir su tiempo libre. Así que cuando coincidió con Paul en Tinder, comenzaron los dos a intercambiar mensajes. Pronto empezaron a hablarse por Facebook, a enviarse correos electrónicos y a hacer videollamadas por Skype. Paul desde el principio estuvo convencido de que él quería estar con Brittany. Ya había decidido que quería ponerle fin a su matrimonio para estar con ella. Así que unas semanas después de empezar a hablar con Brittany, Paul volvió a Australia, en donde vivía su esposa. Y durante los meses siguientes, él se dedicó a destruir sistemáticamente su matrimonio. Era como que tenía ciertas actitudes que hacían que las cosas entre ellos no estuvieran bien a propósito. En marzo de 2015, Paul le dijo a Brittany que iba a viajar a Orlando para estar con ella. Los dos ya se habían ido conociendo un poco mejor a través de las redes sociales. Y Brittany notó algunas señales que indicaban que Paul no estaba emocionalmente equilibrado. Ella intentó evitar que él dejara a su esposa y viajara a Orlando, pero Paul para ese momento ya estaba 100% decidido y le confesó a Brittany que su matrimonio había terminado por completo. Entonces Brittany, ante esto, decidió darle una oportunidad a Paul y a su relación. Le propuso pasar unos 3 meses juntos para ver si la cosa funcionaba. Sin embargo, a las pocas semanas de estar juntos, Paul empezó a decirle a Brittany que la amaba y que ella era la mujer indicada. Pero para ella todo estaba yendo demasiado rápido y empezó a pensar en que lo mejor era terminar. Cuando Brittany le dijo a Paul que quería terminar, ambos como que se lo tomaron bien y se fueron por caminos separados. Pero Paul al poco tiempo comenzó a bombardearla con correos electrónicos, mensajes en Facebook y llamadas telefónicas. Le envió un total de 23 correos electrónicos, 11 mensajes y le hizo 12 llamadas en tan solo una semana. Paul le insistía a Brittany en que ella le debía esos 3 meses para ver si funcionaba la relación.
y le decía que simplemente no podía dar marcha atrás así como así. No obstante, Britney se mantuvo en su idea de que no quería continuar con él. Así que Paul, desesperado por intentar retener a Britney, comenzó a hacer lo que ya estaba acostumbrado a hacer. En primer lugar, le empezó inventando algunas historias tristes. Le dijo que su padre había fallecido y que necesitaba de su apoyo en ese momento difícil. Britney, conmovida por la historia de Paul, decidió quedarse con él, ya que ella pensaba que nadie inventaría una mentira tan terrible ni jugaría con algo así. Pero claramente Britney en ese momento no tenía ni idea de con quién se estaba metiendo. Con el tiempo, Britney se cansó y decidió una vez más terminar la relación. Sin embargo, esta vez Paul la amenazó con hacerse daño a él mismo si lo dejaba. Obviamente esto asustó mucho a Britney porque empezó a tener miedo de que en verdad él llegara al punto de quitarse la vida o algo así. Así que ella decidió quedarse una vez más con él. Durante los periodos en los que ellos no estaban juntos, como por ejemplo cuando Britney estaba trabajando, Paul la bombardeaba con docenas de mensajes y correos electrónicos. Incluso cuando ella estaba al aire. Recordemos que ella era periodista, entonces muchas veces trabajaba en vivo en la televisión. Toda esta situación empezó a afectar seriamente el trabajo de Britney y la llevó a alcanzar el límite de su paciencia. Obviamente que ella se enfrentó a Paul y le dijo que tenía que dejar de actuar así. Pero él, para variar, empezó a inventarle a Britney historias que cada vez se hacían más extrañas. Por ejemplo, una vez Paul le inventó una historia absurda que decía que él tenía un hermano gemelo, que era el responsable de todas las cosas malas que hacía Paul y que le molestaban a Britney. Ya sé que suena bastante tonto este invento, pero bueno, fue lo que él dijo. No obstante, esta estrategia claramente no le funcionó y Britney decidió una vez más terminar la relación. Entonces Paul pasó a una nueva táctica. Comenzó a decirle, la vieja confiable digamos, que él había sufrido de abuso sexual en su infancia, que eso le había causado sus problemas emocionales y que ahora tenía un tumor cerebral y que no quería morir solo. Le dijo a Britney que la necesitaba para poder sentirse acompañado en sus últimos momentos de vida. Ahora, quizás ustedes estén pensando que a esta altura quién se podría creer algo que venga de este hombre, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que hay personas que en verdad son muy hábiles en la técnica de la manipulación. Y así era Paul. Él lograba hacer siempre que Britney se sintiera triste, conmovida con él y así la iba atrapando. Britney finalmente logró reunir coraje y decidió terminar, pero esta vez de forma definitiva, la relación. No obstante, comenzó a vivir después de eso con miedo constantemente. Empezó a asustarse de que Paul pudiera hacerle algo. Ese miedo se intensificó con el tiempo a tal punto que ella lloraba todas las noches y cada tanto tenía ataques de pánico. Y Britney en verdad no se equivocaba, pues Paul con el tiempo comenzó a amenazarla, diciéndole que si no volvía con él revelaría información privada sobre ella a la estación de noticias en donde ella trabajaba. Le decía que iba a publicar fotos, mensajes privados o cualquier cosa que pudiera dañar su carrera. Incluso la llamaba en su perfil de Facebook, culpándola de sus problemas y diciéndole que ella era la responsable de su decisión de quitarse la vida. La situación llegó a tal punto que Britney se vio obligada a desactivar todos sus perfiles de sus redes sociales, lo cual era bastante problemático para su carrera, ya que dependía de su presencia en línea para promocionar su trabajo. Paul así siguió acosando a Britney, la seguía muchas veces hasta su trabajo o incluso también en su tiempo libre. El 1 de mayo, Britney, ya muy cansada de toda esta situación, le envió un mensaje electrónico a Paul diciendo: Paul, por favor, no me contactes más por ningún medio. No me llames a mi trabajo, a mis teléfonos, correos electrónicos, mensajes de texto o intentes contactarme a través de las redes sociales. Ya no deseo tener ningún contacto contigo. Traté de ser amiga debido a lo que estabas pasando, pero tu comportamiento irracional y vengativo ha hecho eso imposible. Después Britney le envió otro mensaje a Paul a modo de despedida, pero de forma bastante cordial, deseándole lo mejor y diciéndole que ella en verdad esperaba que él encontrara a alguien más para compartir su vida. Sin embargo, Paul claramente no se tomó bien nada de esto. En lugar de aceptar el final de la relación, le contestó a Britney diciéndole que ella era una amenaza para él, que él, culpa de eso, se podría llegar a quitar la vida y que a ella no le importaba eso. Pero Britney esta vez no mordió el anzuelo y no contestó el mensaje. Esto llevó a Paul a enviarle 2 correos electrónicos más.
exigiéndole que ella le pagara a él para que la dejara en paz. Después, Paul comenzó a utilizar tácticas aún más manipuladoras. Le decía a Britney que una de sus múltiples personalidades era quien estaba enviando esos mensajes amenazantes y que él se estaba empezando a preocupar por Britney. En uno de los mensajes, Paul escribió: «Esperaba no hacer esto, pero siento que debo hacerlo por ti y por tu cordura. Sí, soy Paul, una de las 9 personalidades. Tengo todos los recuerdos de los demás y ninguno de los otros tiene los míos». Paul así estaba intentando utilizar esta idea de que él tenía trastorno disociativo para intentar engañar a Britney, ya sabiendo que ella de por sí estaba muy asustada. Britney temía en verdad que Paul pudiera aparecerse en cualquier momento y en cualquier lugar, ya que en el pasado lo había hecho, se había aparecido sin previo aviso en su trabajo y en su casa. Esto la hacía sentir a ella completamente expuesta y vulnerable, lo que claramente le terminó afectando su capacidad para poder trabajar en vivo. Así que para protegerse, Britney contrató a un abogado que redactó una declaración jurada para instar a la policía a arrestar a Paul. El abogado le explicó a los agentes de policía los temores de Britney y cómo las amenazas de Paul podrían llevar a daños graves e incluso fatales. El 11 de mayo, Paul fue arrestado y acusado de acoso y extorsión. Finalmente, él admitió haber mentido sobre su gemelo, el tumor cerebral y las muertes de su familia. Un mes después, el 23 de junio, Paul fue deportado de regreso a Australia, escoltado por 2 alguaciles federales para asegurarse de que llegara sin problemas. Al llegar a Australia, Paul cambió su nombre de Paul Scales a Paul Lambert, para que nadie lo relacionara por sus acusaciones de acoso y extorsión. Paul pensaba que de esta forma podría volver a sus viejas costumbres sin problemas, y sobre todo que podría volver a usar aplicaciones como Tinder. Pero Paul no solo acosaba y extorsionaba a las mujeres, sino que también había malversado dinero en su lugar de trabajo. Aunque la cantidad no era enorme, eran unos $1,000 al año, su jefe un día se cansó de esta situación y despidió a Paul antes de que él se fuera a Estados Unidos. Lo curioso de todo esto es que Paul en verdad no necesitaba ese dinero, ganaba bastante bien y tenía buenos ahorros. Sin embargo, parecía que tenía una especie de compulsión por robar. Así que Paul, para empezar de nuevo después de todo esto, después de haber sido despedido de su trabajo, de haber ido a Estados Unidos, de fallar en su relación con Britney, de haber sido acosado por abuso y extorsión y todo eso, fue que decidió cambiarse el nombre. Con su nuevo nombre de Paul Lambert, creó nuevos perfiles en línea. Así esperaba comenzar de cero y conocer nuevas personas. Mientras tanto, la noticia de la deportación de Paul llegó a su ex esposa Samantha en Australia. Esto le dio la valentía a ella para denunciar los delitos similares que Paul había cometido contra ella, ya que aunque fue Paul quien decidió ponerle fin a su matrimonio, según Samantha, después de la separación, él la amenazó y la intimidó durante un tiempo. Y ella empezó a temer que este comportamiento se reanudara ahora que estaba de vuelta en Australia. Pero las cosas sucedieron de forma diferente. El 22 de febrero del 2016, Paul convenció a Samantha, quien todavía era su esposa legal, que fueran junto con abogados y firmaran los papeles de divorcio. Sin embargo, durante el trayecto para hacer el trámite, la situación se salió de control. Paul iba manejando el auto en el que iban ambos y de la nada comenzó a amenazar a Samantha con que iba a estrellar el auto y a matar a los dos. Samantha, asustada, le exigió a Paul que la dejara salir, pero Paul, en lugar de hacerlo, aceleró más el auto, agarró a Samantha del cuello e incluso llegó a golpearla en la cara. Afortunadamente ella logró escapar del vehículo y reportó lo sucedido ante la policía. Así, Paul fue arrestado una vez más y acusado. El 19 de julio del 2016 compareció ante un tribunal en Queensland para enfrentar los cargos y fue sentenciado a 9 meses de prisión. Sin embargo, tenía liberación inmediata bajo libertad condicional. Pero Paul, un tiempo antes de recibir esta sentencia, hizo algo muy inteligente. Se mudó de Queensland a Nueva Gales del Sur, es decir, a un lugar completamente diferente de donde se lo estaba acusando. En ese lugar consiguió trabajo en una tienda de motocicletas. Pero obviamente no le contó nada de esto a su oficial de libertad condicional, ni a su abogado, ni a nadie que estuviera involucrado en el caso. En Queensland, cuando te ponen la libertad condicional, no puedes irte a trabajar a otro lado, tienes que quedarte sí o sí ahí.
Pero nadie sabía que Paul se había mudado. Si hubieran sabido de antes que él se había ido a vivir a otro lado, su libertad condicional habría sido suspendida y habría tenido que cumplir ese tiempo en prisión. Sin embargo, nadie se había dado cuenta de lo que él había hecho. Paul en su mente creía que no había hecho nada malo y que debería poder tener la libertad de vivir y de viajar a donde quisiera. Así que cada vez que él salía por su libertad condicional, se iba de Queensland a Nueva Gales del Sur para continuar con su vida y vivía como un ciudadano más. Además, claramente Paul no le contó nada de esto a su empleador, es decir, al hombre que le daba ese trabajo en el local de motocicletas, lo que le permitió seguir aún más con esta especie de doble vida que tenía. Tal vez Paul logró hacer todo esto gracias a la gran capacidad que tenía para manipular a las personas. Muy probablemente por ello fue que pudo lograr como esquivar sufrir las consecuencias de sus acciones. No obstante, Paul tenía una condición como parte de su libertad condicional. Debía asistir a un programa de rehabilitación y educación para perpetradores de violencia doméstica, llamado el Programa de Hombres Responsables. Pero Paul decidió que no quería asistir y en su lugar solicitó hacer un programa con un psicólogo por su propia cuenta. Y se lo permitieron, ¿pueden creer? El problema era que Paul no se tomaba responsablemente esta tarea de ver al psicólogo, y nadie lo controlaba como para asegurarse que recibiera el tratamiento correspondiente. Así Paul continuó con esta especie de doble vida, y en Nueva Gales del Sur se fue a vivir a un departamento que compartía con una joven llamada Elisa, y allí se volvió a instalar Tinder. Paul en la aplicación se presentaba como el hombre perfecto, atractivo, que trabajaba en finanzas y se mostraba también como alguien divertido y encantador. Angela Shea, una obstetra y ginecóloga en formación de 28 años, al ver el perfil de Paul pensó que finalmente había encontrado a alguien con quien podría conectar. Ella se había casado anteriormente, sin embargo su matrimonio falló y se encontraba en ese momento utilizando aplicaciones de citas para ver si finalmente encontraba a su alma gemela. Entonces, cuando Angela vio el perfil de Paul, decidió darle me gusta y para su sorpresa coincidieron. Al poco tiempo de hablar, Paul voló desde Nueva Gales del Sur a Port Macquarie, en donde vivía Angela, para conocerla en persona. Tuvieron una gran primera cita, que llevó a una segunda. Ambos parecían tener muchas cosas en común, incluyendo el hecho de que los dos habían estado casados anteriormente. Sin embargo, Angela no tenía ni idea de todo lo que había pasado en las anteriores relaciones de Paul. Paul desde el principio se mostró como una persona encantadora, trabajadora, inteligente y también muy motivado. Con el tiempo, la relación entre Paul y Angela creció. Incluso ella lo presentó ante su familia. Al principio, Paul causó una buena impresión con ellos. Especialmente le cayó muy bien a la madre de Angela. Su hermana Danielle también lo aprobó. No obstante, el padrastro de Angela, Bill, tuvo una reacción diferente. Desde el primer momento que conoció a Paul, tuvo un mal presentimiento. Un instinto que no pudo ignorar. Le comentó a su esposa lo que él sentía, y ella se molestó un poco con esto, pues pensó que Bill estaba siendo cruel. A pesar de ello, Bill mantuvo su postura y advirtió a su familia que algo no andaba bien con Paul. Angela y Paul siguieron conociéndose, y en un momento ella le fue bastante clara sobre sus prioridades. Le explicó que su formación como médica era lo más importante, y que por lo tanto no iba a poder tener el tiempo suficiente para verlo durante la semana. Paul parecía al principio respetar esto, pero en realidad poco a poco fue creciendo en él su lado oscuro. Al principio todo parecía perfecto entre Paul y Angela. Tenían una relación a distancia porque, como les comenté, Angela vivía en Port Macquarie y Paul en Nueva Gales del Sur. Ambos lugares están más o menos a 8 horas de distancia en auto. Sin embargo, llevaban la distancia bastante bien. Angela estaba emocionada y feliz, pero con el tiempo las cosas empezaron a cambiar. Paul, que al principio parecía estar completamente enamorado de Angela de una manera entrañable, comenzó a mostrar un comportamiento cada vez más posesivo. Lo que inicialmente se sentía como una muestra de afecto y de cercanía, pronto se transformó en algo sofocante. Angela empezó a sentirse vigilada, como si Paul la estuviera acechando, incluso cuando estaba en su trabajo o en su casa sola. Angela un día entonces decidió confrontar a Paul sobre su comportamiento.
Él negó todo y le dijo que ella estaba exagerando. Sin embargo, a Ángela su instinto le empezó a decir que Paul no era el hombre adecuado para ella. Así que cuando finalmente decidió ponerle fin a la relación, intentó hacerlo de la forma más amable posible. No obstante, Paul reaccionó llorando a mares, y Ángela, que siempre había sentido la responsabilidad de ayudar a los demás, se sintió terriblemente culpable. Paul, como ya lo había hecho en el pasado con otras mujeres, recurrió a sus viejas tácticas. La amenazó a Ángela con hacerse daño si ella lo dejaba. Incluso le llegó a decir que él se iba a tirar adelante de un camión. Esto obviamente puso a Ángela en una posición muy difícil. Como médica, ella tenía el deber y la vocación de no hacer daño, sino todo lo contrario, de ayudar a quienes lo necesitaran. Así que inicialmente aceptó seguir en contacto con Paul. Pero el ciclo continuó, se arreglaban y Paul al toque empezaba a mostrarse posesivo otra vez. Cada vez le era más difícil ocultar su verdadero yo. Entonces Ángela quiso volver a terminar con él, pero Paul siguió y siguió con sus manipulaciones. En un último intento por mantener a Ángela cerca, Paul le confesó que sufría de múltiples enfermedades mentales, incluyendo trastorno límite de la personalidad. Pero a medida que pasaba el tiempo se le hacía más evidente a Ángela que Paul no era quien decía ser. Empezó a darse cuenta que ella tenía que alejarse totalmente de él. Sin embargo, Paul, desesperado ya por retener a Ángela, llegó a extremos impensables. Un día Paul inventó un amigo ficticio llamado Dan, y hasta se consiguió un número de teléfono nuevo para darle vida a esta mentira. Usando este nuevo número, Dan le envió un mensaje a Ángela, informándole que Paul había intentado acabar con su vida tras enterarse de que ella quería terminar la relación. Según Dan, Paul había corrido hacia la calle y casi lo había atropellado un camión. Ángela en ese momento se sintió espantosamente culpable. Paul estaba claramente manipulando a Ángela, aprovechándose de su naturaleza compasiva y de su sentido profesional de la responsabilidad. Dan le decía por medio de estos mensajes a Ángela que ella era la única con el poder de mantener a Paul con vida. Además le recordaba que como doctora tenía el deber de cuidar a Paul, y que si no lo hacía sería una persona muy despiadada. No obstante, Ángela Shea no era ingenua. Sabía muy bien por su trabajo los peligrosas que podían llegar a ser las situaciones de violencia doméstica, pues ya había ayudado en el pasado a mujeres que habían sido brutalmente maltratadas por sus parejas. Pero también era consciente del riesgo de que solían presentar las personas con trastorno límite de la personalidad, lo que le había dicho Paul que supuestamente él tenía. Ángela así se vio atrapada entre su instinto de ayudar y la creciente sensación de que estaba siendo totalmente manipulada. Ella empezó a sentir como vergüenza de admitir que estaba siendo víctima de acoso y manipulación, especialmente considerando que ella era una profesional de la salud que incluso ayudaba a este tipo de mujeres que sufrían de estas cosas a salir adelante. Y por otro lado, temía que involucrar a la policía pudiera llegar a afectar su carrera. Por todas estas razones, Ángela al principio fue reacia a buscar ayuda. Pensaba que como doctora debía saber cómo manejar la situación por sí misma. De esta forma, el plan de Paul funcionó. Ángela, en contra de sus instintos, aceptó quedarse a su lado por un tiempo, esperando poder ayudarlo. Pero sin darse cuenta, esta manipulación constante por parte de Paul iba desgastando su autoestima y haciéndola dudar de su propio juicio. Solo había pasado un mes desde que ellos habían empezado a salir y ya había pasado todo esto. Paul la había atrapado completamente en su red de mentiras. Sin embargo, aunque Ángela le prometió a Paul que seguirían en contacto, le dijo que ya no estarían juntos románticamente, sino que más que nada serían como amigos. El sábado 29 de octubre de 2016, Ángela invitó a Paul a acompañarla a una reunión escolar en el Crown Plaza en Tagal, a unas 3 horas y media de donde ella vivía en Port Macquarie. Ángela en ese encuentro le volvió a dejar claro a Paul que solo serían amigos y que la única razón por la que lo había invitado era porque ya lo había agregado como acompañante antes de que suceda todo el drama. Además, le advirtió a Paul que no le hiciera ninguna escena, ya que no quería pasar vergüenza frente a sus excompañeros de clase. No obstante, durante el evento las cosas no salieron como Ángela había planeado. Paul comenzó durante el evento, a chantajearla emocionalmente, tratando de que volvieran a estar juntos. Su comportamiento empezó a llamar la atención y otras personas se dieron cuenta de que algo no estaba bien entre ellos. Ángela, desesperada y asustada, le confesó a una amiga que tenía miedo de Paul y que no quería estar con él. Todas sus amigas rápidamente se movilizaron y llamaron a la hermana de Ángela, Danielle, para que viniera a ayudar.
Daniel fue lo más rápido que pudo y al llegar vio a Paul gritándole en la calle a Angela, quien estaba llorando un montón. Cuando Daniel intentó intervenir, Paul le gritó a ella también. Así que en ese momento, sin pensarlo 2 veces, Angela se metió al auto junto a su hermana y ambas se alejaron rápidamente del lugar. Durante el camino, Angela le contó todo a Daniel y además se dieron cuenta de que Paul se había llevado el bolso de Angela, que contenía su teléfono y todas sus llaves. Afortunadamente, con la ayuda de sus excompañeros, lograron recuperar todas las pertenencias de Angela. Después del evento, ella decidió quedarse en la casa de su hermana como para sentirse acompañada. Sin embargo, durante la noche, Paul se apareció en la casa de Daniel sin previo aviso al menos 2 veces y envió más de 50 mensajes de textos amenazantes, además de hacer innumerables llamadas al teléfono de Angela. A la mañana siguiente, Daniel le insistió a Angela para que fueran a la policía y que denunciaran el comportamiento de Paul. Esta vez, Angela estuvo de acuerdo. Así, el domingo 30 de octubre, Angela y Daniel se dirigieron a la estación de policía local en Gosford. Allí se reunieron con el agente superior Bradley Clarkson, a quien Angela le explicó toda la situación. Le dijo que tenía mucho miedo de Paul y que él la había estado manipulando con amenazas. El oficial buscó el nombre de Paul en el Sistema Nacional de Sospechosos y Delincuentes, descubriendo así su largo historial. El oficial, para no asustar tanto a Angela, no le develó detalles específicos sobre los antecedentes de Paul, pero sí le dijo que ya era un hombre bastante conocido por la policía. A pesar de ello, el caso simplemente fue etiquetado como un incidente doméstico sin delito, y Angela fue enviada a casa sin ningún tipo de protección. El oficial solo le dijo que llamara si Paul continuaba con las amenazas. Mientras tanto, Paul seguía en su cabeza armando planes. Le dijo a su empleador que no podría ir a trabajar por un tiempo porque estaba teniendo problemas con su novia. Utilizó esta excusa para volar desde donde él vivía hasta Port Macquarie, en donde estaba Angela. Al llegar, se alquiló un auto. No obstante, a Paul nunca le debieron dar ningún auto, porque él no tenía el carnet de conducir válido debido a infracciones de tránsito que había tenido anteriormente. Pero en la agencia de alquiler de autos no tuvieron acceso a esta información, así que le dieron el vehículo igual. Ese mismo día, Paul fue a una ferretería y compró un cuchillo multiusos, un hacha y cinta adhesiva. Más tarde fue detenido por un oficial de tráfico por exceso de velocidad, y aunque su licencia, como les comenté, estaba suspendida, logró convencer al oficial de que no sabía nada al respecto. Y el oficial increíblemente lo dejó ir. Esa misma noche, Angela, como de costumbre, al terminar su jornada, volvió hacia su casa, pero no tenía ni idea de lo que le esperaba allí.